Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro programa de Libro de Cielo, volumen 16, y les damos una muy cordial bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y empezamos con la lectura 16-20 de septiembre 9, 1923. La divina voluntad es infierno para el demonio, y él la conoce solo para odiarla. Me sentía con un cierto temor todavía. ¿Quién sabe si no fuera mi adorable Jesús quien se dignara hablarme, manifestándome tantas sublimes verdades, especialmente sobre la voluntad divina, sino el enemigo para arrastrarme al engaño, y mientras parece que con tantas verdades me eleva en alto, luego me precipitará en el abismo. Y decía entre mí: Jesús mío, líbrame de las manos del enemigo. Yo no quiero saber nada. Lo único que me interesa es salvar mi alma. Entonces, el bendito Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí la serpiente infernal es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla, y no haciéndola ni la conoció ni la amó. Mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer, para conocer sus efectos, el valor de mi voluntad, y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Más bien la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, si se confiesa, si comulga, si hace penitencia, si hace milagros, sino la cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad. Porque en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno, su estado infeliz, la rabia que lo corroe. Así que mi voluntad es infierno para él, y cada vez que ve al alma sujeta a mi querer, conocer los méritos, el valor, la santidad de ella, se siente duplicar el infierno, porque ve en el alma crear el paraíso, la felicidad, la paz por él perdidas. Y por cuanto más mi querer es conocido, tanto más queda atormentado y furibundo. Entonces, creo que esto es muy, muy interesante porque hay personas que piensan que estos mensajes, pues que no son reales, que no, bueno, no que no sean reales, sino que no son de Jesús. Incluso se han atrevido a decir que esto es cuestión del otro. Que porque es un equiparar a la criatura al rey, o sea, a Jesús en cuanto a su divinidad, en fin. Aparte de lo que dice aquí Jesús, que es totalmente muy certero, o sea, el demonio definitivamente lo que menos quiere es saber algo de la divina voluntad. Y le ha hecho la guerra por todos lados. Al principio le hizo la guerra con Luisa: no escribas. Y Luisa escribió. Luego le hizo la guerra en cuanto a no publiquen, y se publicó. Ahora la única arma que tiene es no crean, ¿sí? Y ahí es en donde está actuando ahorita, y actúa a nivel de nosotros. Entonces ese no crean, pongan dudas, pongan cosas que parece como que no es cierto, eso es del demonio. Pero hay algo que es importante: la divina voluntad es la que lo tiene condenado. Entonces, cuando un alma se dedica, quiere entrar en la divina voluntad, bueno, pues lo está diciendo, ¿no? O sea, le hace la guerra por todos los medios, y no le importa si el alma se vuelve santa. No, eso no le interesa, porque un santo no le hace nada al demonio. O sea, simplemente, nada más se libra y ya. Se le fue, sí, pero nada más. Pero el alma que vive en la divina voluntad le duplica el infierno, ¿sí? Así que esto es importante entenderlo. Y hay otra cosa que es también muy necesario saber, que no está en esta lectura, pero que lo dice en otro lado. El demonio puede hablar de virtudes, ¿sí? Te puede engañar y te puede hablar de virtudes, pero no tiene la potencia de infundir
esa virtud en tu alma para que tú te lances sobre la virtud. Por lo tanto, un modo fácil de reconocer si algo es de Dios o no es si me lleva hacia Dios. Si hay algo, una revelación, la que sea, que me lleva a conocer, a amar, a seguir, a estar más cerca de Dios, más cerca de la iglesia, más cerca de María, júrenlo que eso no es el demonio. Si me habla de virtudes, pero me aleja un poco de esto, definitivamente eso no es de Dios. Ojo con eso. Sí. Y creo que otra cosa que está ahorita, no sé si sea el demonio o sea la voluntad humana, es separar. O sea, a lo mismo dentro de la divina voluntad, tratar de hacer división. Así es. Creo que eso es... Ese es el demonio. ¿Verdad? Uh-huh. Ese es el demonio, o sea, queriendo hacer una división. Es lo contrario de lo que la divina voluntad hace. La divina voluntad unifica, une. El demonio desune. Y todas esas divisiones que se han pues manifestado, se han creado en dentro de la divina voluntad, es lo mismo que ha pasado con lo demás. ¿Qué es lo que ha pasado con el Evangelio? El Evangelio, Jesús dictó su Evangelio, Jesús funda una iglesia única, en la cual no prevalecerán las puertas del infierno contra ella, que Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él es el que pone las reglas, Él es todo. ¿Qué ha pasado? Que el hombre, instigado por el enemigo, porque esto no es por otra cosa, instigado por el enemigo, ha puesto divisiones y ha hecho división dentro de esto. Dentro del mismo evangelio, quitan, ponen, hacen, dicen, y todo para ser ellos los dirigentes. Entonces, eso es lo que está pasando en la divina voluntad. En vez de que hubiera unidad, que todos tratáramos de hacer un cuerpo, una solidez en Jesús, y que todos siguiéramos totalmente lo que Jesús dice, que comulgáramos junto con Jesús en todo lo que Él nos está transmitiendo, ahora lo queremos dividir. Sí. Lo queremos dividir de mil maneras. No, tú no, él sí. No, este tampoco, aquel sí. Es que hay que meter esto, es que hay que agregar aquello, es que hay que quitar esto, es que este dice esto. Puras, es el demonio actuando a través de la voluntad humana. Sí. Tremendo, terrible, ¿sí? Uh-huh. Por tanto, ¿cómo te podría hablar de mi querer si forma su infierno? Y si te hablase, sus palabras formarían en ti el infierno, porque él conoce mi voluntad solo para odiarla, no para amarla, y lo que se odia no lleva nunca la felicidad, la paz, y además su palabra está vacía de gracia. Por lo tanto, no puede conferir la gracia de hacer mi voluntad. Muy claro. Ahí está. ¿No? Totalmente claro. Así es. Uh-huh. Seguimos con la siguiente, que es la 1621, septiembre 14, 1923. Todas las criaturas giran alrededor de Dios, así como la tierra gira alrededor del sol. Estaba pensando cómo todas las cosas giran alrededor del sol, la tierra, nosotros, todas las criaturas, el mar, las plantas, todos. En suma, todos giramos alrededor del sol. Y porque giramos alrededor del sol, quedamos iluminados, recibimos su calor. Así que él refleja sus ardientes rayos sobre todos y nosotros, la creación toda, con girarle alrededor, gozamos de su luz y recibimos parte de los efectos y bienes que contiene el sol. Ahora, ¿cuántos seres giran alrededor del sol divino? Todos los ángeles, los santos, los hombres, todas las cosas creadas, la misma mamá reina. ¿No tiene acaso el primer giro, que rápidamente girando alrededor de él absorbe todos los reflejos del sol eterno? Ahora, mientras esto pensaba, mi divino Jesús se ha movido en mi interior y estrechándome toda a él, me ha dicho: hija mía,
Fue precisamente esta la finalidad para la cual creé al hombre, para que me girara siempre alrededor. Y yo, como sol, estando en el centro de su giro, debía hacer reflejar en él mi luz, mi amor, mi semejanza y toda mi felicidad. A cada giro suyo debía darle siempre nuevos contentos, nueva belleza y flechas más ardientes. Antes que el hombre pecase, mi divinidad no estaba oculta al hombre, porque con girarme en torno, él era mi reflejo. Por tanto, era la pequeña luz, era entonces como connatural que siendo yo el gran sol, la pequeña luz pudiera recibir los reflejos de la mía. En cuanto pecó, se detuvo de girarme en torno. Su pequeña luz se oscureció, se volvió ciego y perdió la luz para poder ver en carne mortal mi divinidad, por cuanto la criatura es capaz. Tanto que al venir a redimir al hombre, tomé carne mortal para hacerme ver. No solo porque junto con la carne el hombre había pecado, y yo junto con la carne debía expiar, sino porque le faltaban los ojos para poder ver mi divinidad. Tan es cierto que mi divinidad que habitaba en mi humanidad, como relámpagos y agotas, pudo hacer apenas salir algún rayo de luz de mi divinidad. Mira entonces qué gran mal es el pecado. Es perder el hombre su giro en torno a su Creador. Es anular la finalidad de su creación. Es cambiarse de luz en tinieblas, de bello en horrible. Es un mal tan grande que con toda mi redención no pude restituirle los ojos para poder ver en carne mortal a mi divinidad, sino solo cuando esta carne del hombre, deshecha, pulverizada por la muerte, resucité de nuevo en el día del juicio. ¿Qué sucedería si la creación, toda, pudiera faltar a su giro en torno al sol? Todas las cosas se trastornarían, perderían la luz, la armonía, la belleza. Una cosa chocaría con la otra, y a pesar de que hubiera sol, no girando alrededor de él, el sol estaría para toda la creación como muerto. Ahora, el hombre con el pecado original perdió su giro alrededor de su Creador, y por eso perdió el orden, el dominio de sí mismo, la luz. Y cada vez que peca, no solo no gira en torno a su Dios, sino que ni siquiera en torno a los bienes de la redención, que como nuevo sol vino a traerle el perdón y la salvación. Pero ¿sabes tú quién no se detiene jamás en su giro? El alma que hace y vive en mi voluntad. Ella corre siempre, no se detiene jamás, y recibe todos los reflejos de mi humanidad y también los rayos de luz de mi divinidad. Bueno, es toda una forma de decir, o sea, debemos estar siempre girando, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto del final. O sea, pero ¿sabes tú quién no se detiene jamás en su giro? El alma que hace y vive en mi voluntad. Ella corre siempre, no se detiene jamás y recibe todos los reflejos de mi humanidad y también los rayos de luz de mi divinidad. Vivir en la divina voluntad se puede ¿cómo diríamos? Dividir en varias formas, en varias etapas. Igual que la santidad humana, o sea, alguien más, otros menos, en fin. El vivir en la divina voluntad, el tener esta santidad divina, puede ser simplemente haciendo actos. O sea, ya ahí ya es una santidad divina, pero son actos nada más que están suspendidos por actos humanos, o sea, intercalados, y por lo tanto nunca llegará a ser vida. Pero esa es, por ejemplo, la santidad de Adán. Adán hizo actos en la unidad de la divina voluntad, pero después se sale y vivió siempre en voluntad humana. Sin embargo, esos actos que hizo en voluntad divina le confieren una santidad superior a todas las santidades que ha habido en el mundo de santidad humana.
dicho por Jesús en Luisa, en el año, no recuerdo ahorita, pero los 20 o 30 más o menos. Por lo tanto, lo que Él quiere es que vivamos continuamente en Él. Y si logramos hacer eso, vamos a tener los reflejos de la humanidad de Jesús, pero también los de la divinidad. O sea, llegar a la plenitud del hombre Dios, que es Jesús, y que no solamente será en el alma, sino también en el cuerpo. Eso es increíble. Sí. Le dice Jesús a Luisa que esa santidad, esa fusión con Él no es nada más en el alma, sino también en el cuerpo. Esto nos lleva a puntos totalmente inimaginables, pero no quisiera yo entrar en ese terreno para no perdernos mucho, sino simplemente quedar con una reflexión. El cuidado, el cuidado que debemos tener de nuestro cuerpo. Y cuidado no me refiero a la salud, a estar preocupados, a los chequeos y no como esto, no como aquello. No se trata de sus cuidados. Se trata de los cuidados desde el punto de vista espiritual. Tratar a nuestro cuerpo con el amor, con toda la gratitud que se merece, porque es este cuerpo el que me ayuda a ir hacia Dios. El que me ayuda a hacer vida divina. Que le dice Jesús a Luisa, si el hombre nada más tuviera que darme los actos espirituales, poco me daría. No, me tiene que dar todo, incluso los actos materiales. Y para eso necesita mi vida en Él. ¿Sí? Para que mis actos materiales también sean parte de este vivir en la divina voluntad. Así que deberíamos de tener un esmero tremendo, tratar a nuestro cuerpo sin la menor sombra de pecado, sin la menor sombra de asomo hacia el mundo. No, vuelvo a repetir, no me refiero al cuidado de mimarlo y estar pendiente de la salud, sino al cuidado de la salud espiritual. Sí, porque Dios dice que cada pecado es un hueco que vamos haciendo. A lo mejor no es material, pero se podría es una simbología, nuestro cuerpo lleno de hoyos por la falta de amor. Cada vez que pecamos, ¿no? Así es. Y doctor, yo le quiero hacer una pregunta, volviendo al principio, donde usted decía que, donde Adán hizo actos, pero luego se salió. En esos actos, Dios le estaba dando el don y luego, cuando se salió, se lo quitó, y a nosotros también nos da el don cuando estamos haciendo actos, y cuando hacemos un acto humano nos los quita, y así va a estar hasta que logremos hacer vida y lleguemos a nos quedemos en actos nada más. Él habla de que en el mar de su divinidad se verán muchas pequeñas vidas divinas de Él, y todas bellas, todas divinas, pero que algunas serán para amarlo, otras para adorarlo, en fin, no importa, son los actos de las criaturas. Pero dice, pero aquellos que serán los más afortunados serán los que siempre estén expuestos al sol de mi querer. O sea que nunca se separen de ese sol. Y esos son los que llegan al 4º grado de la vida en la divina voluntad, que es al que deberíamos de aspirar todos. Y desafortunadamente, esto es exactamente lo que está pasando. Hace un momento hablábamos de la unidad que debe de haber dentro de la divina voluntad. Qué tremendo que por cuestiones tan banales, porque yo les llamo banales, se creen divisiones. Y ya no me refiero tanto a la división de tú para allá y yo para acá. A ver, Elvi, para allá. Sino me refiero a que son actos de voluntad humana. Sí. Y no nos damos cuenta de que estamos aparentemente queriendo unir lo santo con lo divino. Parece incongruente, pero así es. Quiero unir lo santo con lo divino, y en un afán de unificar,
cuando que lo santo es humano y lo divino es de Dios. Sí. ¿Sí se entiende lo que quiero Sí. decir? Ojalá que no se malinterprete. Todas las acciones santas de un ser humano son llevadas a cabo por una voluntad humana. Y Jesús nos pide, nos suplica que renunciemos a todo lo que pertenece a la voluntad humana. Incluso le dice a Luisa, incluso a tus virtudes, para que ahí pueda entrar mi voluntad y hacer en ti todo lo que tiene que hacer y florezca no una santidad humana, sino una santidad divina. Es por eso que es tan importante la atención. La atención y el despojarnos de este terrible yo que tenemos en nuestro interior, que nos hace pensar que estamos en lo correcto siempre. ¿Sí? Y aquí lo único correcto para llegar a vivir en la divina voluntad, lo único que debemos tener como guía son los escritos. Nada más. Sí, nada más. Así es. Muy bien. Seguimos con la siguiente. Es la 1622, septiembre 21, 1923. Pruebas del alma. Justicia que hace en ella nuestro Señor. El cerco de la divina voluntad y cómo es necesario mirar hacia adentro de este cerco. Me sentía muy amargada por la privación de mi dulce Jesús. Me parecía que todo había terminado, casi sin más esperanza de que volviera a su pequeña y pobre exiliada. El corazón me lo sentía romper por el dolor, pensando que no podría ver más a aquel que, habiendo vivido junto conmigo, formaba mi misma vida, y ahora mi vida desaparecida y dividida en mí. Jesús mío, ¿cómo es que tan brutalmente me matas? Sin ti siento las penas del infierno, que mientras muero estoy obligada a vivir. Ahora, mientras me encontraba en este estado tan doloroso, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y sacando un brazo me ha abrazado para darme la vida y me ha dicho: Hija mía, mi querer ha querido hacer justicia de ti. Esto era necesario para probar tu fidelidad, porque en todas mis obras concurren todos mis atributos, y cuando las generaciones vean todo lo que he hecho en ti, sorprendidas dirán: ¿cómo no debía hacer todo esto si tanto le diste? Mi justicia hará ver las pruebas que te ha hecho sufrir y les dirá a ellos: la hice pasar a través del fuego de mi justicia y la encontré fiel. Por eso mi amor ha continuado su curso. Es más, has de saber que el primero en hacer justicia de ti fue mi amor. ¿Cuántas pruebas no te ha hecho sufrir para estar seguro de tu amor? La segunda fue la cruz, que hizo severa justicia de ti, tanto que mi querer atraído por mi amor y por mi cruz, quiso descender en ti y hacerte vivir en él. Pero también mi querer no ha querido ser menos que mi amor y que mi cruz. Y para estar seguro, celoso se ha sustraído, haciéndote justicia para ver si continuabas tus vuelos en mi querer sin mí. Bueno, creo que esto es importante entender esto que Luisa ha pasado, ¿no? O sea, ¿cuántas pruebas realmente ha tenido Luisa? Las pruebas del amor, simplemente ese alejarse de la presencia sensible de Jesús, para ella era tremendo, ¿no? La segunda, o sea, la cruz, sabemos que ella sufre no solo la pena de la renuncia, no solo la pena de ese abandono total en él, sino que sufre penas incluso físicas, ¿sí? O sea, también esto es importante. Y tercero, el querer divino, o sea, la hace sufrir y la hace sufrir ¿cómo? Con la justicia, ¿no? Y tercero. Sí, pero dice, también mi querer no ha querido ser menos. Que mi amor y que mi cruz. Sí. Continuaba sino haciéndote justicia para ver si continuabas tus vuelos en mi querer. Quiere ver si realmente estás decidida o no. Es muy fácil cuando estamos con el fervor
con la ilusión, el ánimo y queremos salir adelante con Dios, es muy sencillo estar en este ambiente. Pero apenas nos llega una pena, nos llega una prueba, en ese momento como que todo desaparece y a veces no somos tan fieles. A veces nos llega una tentación y la tentación puede ser justicia. O sea, una distracción. Vamos a ver, ¿no? Una distracción, pero yo me voy a la tentación porque en la tentación caemos. En la distracción nos alejamos, pero en la tentación caigo y ofendo, caigo y le doy sufrimiento a Jesús. Así que esto es lo que Luisa pasa, ¿sí? Ahora, esto en menor grado no es extremo porque Luisa era la primera, Luisa era donde se iba a hacer la primera transmisión de este reino, pero esto mismo tiene que ser para nosotros. Así que estemos alerta claro, para no fallar en estas pruebas, ¿no? Seguimos. Yo al oír esto he dicho, ¿cómo podía yo seguir estos vuelos sin ti? Me faltaba la luz, y si empezaba no terminaba, porque no estaba conmigo aquel que haciéndome todo presente, me hacía hablar por todos, haciéndome vincular todas las relaciones entre el Creador y la creación toda. Mi mente nadaba en el vacío sin encontrar a ninguno. ¿Cómo podía hacerlos? Y Jesús. Tu empezar era hacer, y el dolor de no poder terminar era cumplir. Esto es importantísimo. Por favor, esto es importantísimo. Cuando estemos sujetos a estas pruebas y que a veces la misma intensidad de la prueba no nos permite continuar en esa unión continua, esa unión, ¿cómo diría?, consciente con Jesús. El iniciar, o sea, el hecho de empezar, o sea, dice, tu empezar es hacer, ¿sí? Y luego el dolor que tengo porque no continué, porque me distraje, todo, eso es terminar. Fabuloso. No importa cómo estemos, el chiste es no meter nada humano. Puedo sufrir esta, ¿cómo diríamos?, como aparente separación. Puedo sufrir todo esto, pero si realmente me duelo de eso, estoy terminando mis actos. Me duelo y lo retomo. Aunque no lo retomes, okay. Fíjate lo que dice, el dolor de no poder terminar era cumplir. Seguimos. Por eso ánimo y fidelidad se necesitan. Con un poco de pruebas está siempre más cierto y seguro. Y además, si no fue exentada ni siquiera mi reina mamá de estas pruebas, ¿querrías tú ser exentada? Después de algún tiempo, ha regresado de nuevo, y se hacía ver dentro de mí, en medio de un círculo, sobre el cual invitaba a todas las almas a subir, para hacerlas caminar sobre ese círculo. Yo subía para no bajar nunca más, y mi amable Jesús me ha dicho: Hija mía, este círculo es mi voluntad eterna, que abraza la gran rueda de la eternidad. Todo lo que está dentro de este círculo no es otra cosa que todo lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad, para impetrar que mi querer se cumpliera como en el cielo, así en la tierra. Todo está preparado y hecho. No queda más que abrir las puertas y hacerlo conocer para hacer al hombre tomar la posesión. De mí fue dicho cuando vine a la tierra a redimir al hombre, que habría sido la salvación y la ruina de muchos. Así se dirá también ahora, que esta mi voluntad será o de gran santidad, porque mi voluntad es de absoluta santidad, o de ruina para muchos. Mira, en aquel círculo, mientras se gira es necesario ver hacia adentro, jamás hacia afuera, porque dentro está la luz, el conocimiento, mi fuerza y mis actos como ayuda, aliento y vida, para poder tomar la vida de mi voluntad. Afuera no hay nada de esto. Encontrarán las tinieblas y se precipitarán en el abismo. Por eso se atenta. Mantén siempre fija la mirada en mi querer
y te encontrarás con la plenitud de la gracia de vivir en mi voluntad. Bueno, creo que también es muy claro, ¿no? Debemos estar atentos a esa parte interior que es de la divina voluntad. Nunca estar atentos afuera. Y ese es lo dicho de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Nunca darle vida a los actos de nuestra voluntad sin la unión con la divina voluntad. Sí. Bueno, pues aquí terminamos, hemos terminado, sí, terminamos y pues no sé, o sea, son lecturas que debemos de pensar, de meditar mucho, de volver a leer, que es lo que siempre decimos, ¿no? Esto hay que leerlo y releerlo y tratar de penetrar siempre más en lo que nos están diciendo para poder llegar a hacerlo vida, que esa es la finalidad de todos. Y tampoco preocuparnos tanto porque vengan las pruebas, porque mucha gente piensa que al entrar a la divina voluntad vienen muchas pruebas, pero yo pienso que de todos modos vienen pruebas, nada más que en la divina voluntad se les puede dar uso, ¿no? Así es, o sea, las pruebas son siempre para todos, no nada más para el alma que vive en la divina voluntad, pero como dices, hay que darle uso, hay que vivirlas dentro de la divina voluntad, dándole vida a la divina voluntad en la prueba. Claro. Y listo. Porque ya cobran otro sentido dentro de la divina voluntad completamente diferente. Así es, así que un muy buen epitafio. Bueno, amigos, pues nos vemos en el próximo programa. Elvi, muchas gracias, doctor. Alejandro. Gracias. Gracias, doctor, Alex. gracias, Elvi. Muchas gracias, amigos, y continúen con nosotros. Hasta luego.